Entender un Sí, poco lo que fue un día muy movido sí. ayer en la República Argentina, es que le estamos dando la bienvenida al periodista, analista internacional Claudio Fantini, con el abrazo a la distancia. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Valeria? Muy buenos días. Buen día, Claudio. Bueno, difícil para resumir todo, ¿no? Sí, Desde lo que significaron las movilizaciones, porque hubo dos en realidad, una anterior a las medidas y otra posterior a las medidas, y las medidas en sí mismas que son una enorme cantidad, ¿no, Claudio? Así es, Humberto. Como vos señalas, había dos supuestos puntos de inflexión. Por un lado, el protocolo antipiquete que inauguraba la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, anunciando que ayer cambiaba la historia en la Argentina. Ayer terminaba una etapa, la de largos años con piquetes cortando calles, y se inauguraba otra etapa, la del orden público. Las calles desde ayer no se iban a cortar más por piquetes, por marchas o por protestas, así lo comunicaba Patricia Bullrich en la antesala de ayer, y ayer mismo lo repetía con todo el énfasis. Y a renglón seguido, otro punto de inflexión, esto ya en el orden de lo económico social, ¿no? Un paquete gigantesco de medidas que son de un carácter profundamente transformador de la economía, revierten en gran medida la economía tal como ha sido en las últimas décadas, iniciando una nueva etapa cuyos resultados deberán ser vistos. Bueno, en el primer punto de inflexión, el de si en las calles van a seguir reinando los piquetes o va a imponerse un orden desde el Estado, digamos que el resultado fue de algún modo un empate. En las protestas de la tarde, aquellas que organizaban los movimientos sociales organizados, encabezados por el Polo Obrero, fue bastante lo que logró el operativo policial. Un vasto operativo policial desplegó la ministra Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, y en gran medida logró que esta marcha no tuviese los desbordes que normalmente ocurrían. Hubo momentos en que hubo arterias que quedaron totalmente cortadas, pero en el grueso de la marcha se logró dejar siempre una vía de paso para que continuara la circulación vehicular. Digamos que en la movilización de la tarde el gobierno salió airoso. Pero ocurre que después del anuncio del presidente de ese gigantesco DNU, decreto de necesidad y urgencia, donde se transforma en gran medida la economía entera, bueno, hubo protestas que empezaron con cacerolazos desde las ventanas y los balcones de los edificios en la ciudad de Buenos Aires y también en el AMBA, en el área que rodea a la ciudad de Buenos Aires, y esos caceroleos luego bajaron desde los edificios a las calles, salieron de las casas y se volcaron en las calles y en las avenidas, y hubo muchas multitudes en muchos rincones de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente el más grueso se dio frente al Congreso de la Nación, o sea, en el corazón de la capital argentina, y cortaron totalmente las calles, y ahí la policía ni siquiera se movió. Por lo tanto, fue muy a medias el hecho de que desde ayer comenzaba a regir un orden impuesto por el Estado para que ya nunca más las manifestaciones pudieran bloquear las calles. A la tarde se logró, a la noche no se logró nada. Bueno, esto en lo referido a la cuestión de las protestas y de los piquetes. En cuanto al DNU, al oceánico decreto de necesidad y urgencia con la cual el presidente Javier Milei pretende revertir la situación de la economía y la realidad de la economía con medidas que van a tener impacto social y económico, o sea, no solamente económico, sino también social, y van a ser profundos esos impactos. Bueno, yo creo que acá
ha quedado un debate muy profundo. Hay sectores del empresariado que sienten que esto era absolutamente necesario y aprueban todas y cada una de las medidas de desregulación anunciadas. Hay otros sectores que son más cautos en el empresariado porque sienten que van a perder, por ejemplo, los que quedan desprotegidos frente a las importaciones, ¿no? A traer productos importados, a competirles en las góndolas. Y la sensación generalizada es que, aunque Javier Milei siempre había dicho que al recorte que haría con la motosierra, y vaya que si hubo motosierra en lo que anunció ayer, lo pagaría la casta política. Bueno, ayer quedó claro que no va a ser tan así, casi diría que no va a ser en absoluto así. El recorte va a dar de lleno en la clase media y en la clase media baja, como han sido hasta ahora todos los recortes. Esa es la sensación que yo creo bastante extendida en la sociedad. En los próximos días aparecerán encuestas que van a clarificar un poco más. En cuanto a los términos institucionales de este DNU, bueno, también quedan sospechas o quedan dudas, ¿no? Porque nadie duda de que se trata de un gobierno que tiene legalidad y legitimidad. Pero eso no necesariamente quiere decir que todo lo que haga va a ser legal y legítimo. En este DNU hay muchos aspectos que parecen carecer, algunos de legalidad y otros de legitimidad, ¿no? En esto hay que usar la ecuación que hizo Juan Grabois, ¿no? Alguien que normalmente en el kirchnerismo tenía posiciones verdaderamente lamentables a favor de Cristina Kirchner, pero que en estos últimos tiempos tiene una visión bastante equilibrada desde una posición crítica. Decreto de necesidad y urgencia, dijo, tiene un sustantivo y dos adjetivos. Esos dos adjetivos son los que están en duda en la mayoría o en muchos, por lo menos, de los puntos de este gigantesco DNU. No hay ni necesidad ni urgencia que justifiquen que se decrete de ese modo el final de varias leyes en muchas de las áreas y que van a tener un efecto muy negativo en la población, ¿no? Por eso en esto habrá que debatir con el gobierno porque viene usando la imagen de que el 55%, que cabe subrayar, lo obtuvo en el balotaje, no en la primera vuelta. En la primera vuelta, que son los votos verdaderamente propios, obtuvo mucho menos. El 55% le da legitimidad, pero no le da legitimidad para todo. Si confunde esos términos, entonces va a incursionar en lo que se llama el mayoritarismo, que es una de las formas del populismo. Bueno, Claudio, gracias por este análisis. Obviamente vamos a tener mucho que hablar de esto, porque son solo 10 días desde que asumió Milei y bueno, él dijo que venía a por todo, pero está generando ya estas repercusiones, movilizaciones y se supone que va a seguir siendo así. Exactamente. Gracias por hoy y te vemos la semana que viene. Valeria. Van a ser días sísmicos los que vienen y seguiremos hablando del tema. Dale. Abrazo, Valeria. Abrazo. Abrazo, Humberto.